Buenos días, buenas tardes, hermanitos católicos. Y a usted también protestante y a los hermanos ateos que dicen creer en Cristo, pero sabemos que todos creemos de alguna manera en algo. El tema que hoy les traigo es interesante porque nos permitirá crecer en la Iglesia de Cristo, la Iglesia Universal Católica, la que Él fundó desde hace más de 2000 años. Vamos a empezar. El tema es la propuesta de Jesús, o en otras palabras, Jesús nos propone algo. Vean, Jesús no es un teórico de la utopía humana. Su misión está en abrir las posibilidades de una sociedad alternativa, el reino de Dios. Pero esta no se puede constituir forzando la libertad, sino es por la libre opción de los hombres. Ahora, para que se den todas las condiciones, Jesús espera de todos los suyos a que formen un grupo humano, que se hagan patentes en el mundo de las relaciones propias de la nueva sociedad. De este modo, la intención de Jesús y de su comunidad pasará a ser el germen de una nueva humanidad. Hay numerosos pasajes en los evangelios que directa o indirectamente hablan a la comunidad de Jesús. Ahí se describen las actitudes que hacen posibles las nuevas relaciones humanas, los obstáculos en la comunidad, su misión con el mundo que lo rodea y su relación con Jesús y con el Padre. No van a encontrar en estos mensajes, escuche bien, no van a encontrar en estos mensajes que Jesús haya determinado la estructura de la comunidad, ni que Él haya diseñado un plan de futuro. Vean, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Vámonos. Amado Señor Jesús, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi roca fuerte y mi castillo, el que me da la libertad. Amado Señor, solo en ti he puesto toda mi confianza. Eres mi protección y mi fuerza, y eres mi refugio en tiempos difíciles. Te agradezco por darme la salvación a mí y a todos aquellos que la buscan. Que así sea. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por escuchar esta plegaria. Vamos a empezar. Miren, hermanito. El fundamento de esta nueva comunidad humana está en la adhesión a Jesús como Mesías, el Hijo de Dios vivo, Mateo 16:16. Jesús constituye la piedra angular que entra en la edificación de la sociedad del nuevo reino de Dios, Mateo 16:18. Mesías en hebreo designa al Salvador, enviado por Dios para transformar la sociedad humana. En el pensamiento judío, mire qué interesante esto, en el pensamiento judío era llamado el hijo de David, porque se le concebía como un rey, un guerrero victorioso. Marcos 10:47 y siguiente. El reino de Dios esperado se limitaba al entorno de Israel, haciéndolo pequeñito, pequeñito. Bien, este concepto se opone a la del Mesías, hijo de Dios, el que no tiene por modelo a David, sino a Dios mismo, a Dios Padre. La transformación de la sociedad no utilizará la violencia, se realizará desde el poder, sino que se hará mediante la comunicación de una vida en el Espíritu, que superará incluso la muerte, porque no estará limitada a un pueblo, a una comunidad, sino destinada a la humanidad entera. Es universal. ¿Qué implica asumir valores y estilos de vida que se expresa en la praxis? Mateo y Lucas lo ponen en boca de Jesús. No basta llamarlo Señor, Señor, sino que hay que poner en práctica su mensaje, cumpliendo los mandamientos de Jesús, Juan 14, del 15 al 21, es decir, hechos concretos de amor a las exigencias que la realidad va presentando, va enseñando. La adhesión a Jesús nace de modo espontáneo, en el encuentro entre la inquietud y las aspiraciones del hombre al proyecto de Jesús, porque en Él ven colmadas sus propias aspiraciones.
Encontrarse con Jesús significa descubrir la felicidad que procurará la práctica de su mensaje. Tesoro y perla, Mateo 13, versos 44 al 46. Miren, los evangelios presentan a Jesús como el Hijo del Hombre, Marcos 8:31, y el Hijo de Dios, Juan 3:17. De este modo Jesús se manifiesta como hombre y como Dios mismo. Como el Hijo del Hombre apunta al origen humano de Jesús, y como el Hijo de Dios a su origen divino. Jesús es el modelo del comportamiento humano y a la vez de Dios mismo. La unión de las dos dominaciones forman un binomio en la misma persona. Estas indican que en las metas del desarrollo humano está la condición divina. Es decir, el hombre llega a ser plenamente hombre cuando se comporta como Dios mismo. Solo Jesús realiza la plenitud del hombre. Él es el proyecto de hombre pleno que cada quien lleva dentro de uno mismo, porque Él es la garantía de su realización, es decir, la fidelidad a Jesús se identifica con la fidelidad de sí mismo. La adhesión a Jesús como Hijo de Dios abre al hombre el horizonte pleno de su propia realización. No asumir una doctrina, un proyecto o valores, sino hacer propia la realidad interna de Jesús, que significa tener su mismo espíritu, sus mismas actitudes. Jesús crea en él una comunión que Juan la explica con la conexión de los sarmientos y la vid, Juan 15 del 1 al 4. Y sin esa comunión de espíritu no sería posible la realización del proyecto de Jesús. Eso es imposible. Jesús es la realización del proyecto. Él garantiza el éxito. Sin mí no podéis hacer nada. Juan 15, 5, así lo dice. Esta dependencia del hombre respecto a Jesús y al Padre se funda en ser el Padre el origen y fuente de la vida, y Jesús como su transmisor de su plenitud. Todos nosotros hemos recibido, está en Juan 1:16. El hombre necesita estar unido al Padre y al Hijo para gozar de vida plena. Sin embargo, la descendencia no crea subordinación, porque la comunicación de vida tiene por efecto potenciar al hombre, desarrollando su autonomía y su libertad, así como el aire, elemento indispensable para la vida, no limita la libertad del hombre, sino que la hace posible. El aliento de vida divina es el que permite al hombre tener vida y ser libre. La vida se identifica con el amor, y esta no existe más que en la relación. En consecuencia, el seguimiento no significa sumisión y obediencia, significa colaboración espontánea. No os llamo siervos, sino amigos. Juan 15, 15. Esta nace de la posesión del Espíritu, de la asunción de los mismos valores y de la relación con Jesús. Esto quiere decir que el seguimiento no supone disminución de la dignidad o de la libertad del hombre. Al contrario, la adhesión a Jesús y la participación de su Espíritu hacen del hombre cada vez más semejante a Jesús, el Señor. Él es libre por excelencia y no se trata de obedecer a Dios ni a Jesús, sino ser como ellos. Ser como ellos. Esa es la gran interrogante. El crecimiento produce la adhesión a Jesús, desarrolla las capacidades del hombre, fomenta su creatividad y permite ir realizando sus aspiraciones profundas. Juan 4:14. Por la adhesión a Jesús, todos y cada uno de los miembros en la Iglesia Católica participamos de su espíritu. Juan 1:16. ¿Qué significa poseer una vida plena? ¿Qué significa poseer una vida plena en los rasgos propios de la Iglesia? Que es la vida y el amor de Dios comunicado, que se ofrece a los hombres en Jesús, cuya vida y muerte se traducen en el lenguaje humano y en el amor infinito de Dios hacia nosotros. El Espíritu Vida realiza la presencia del Padre y de Jesús en la persona y en la comunidad misma. Es el modo de presencia permanente que sustituye la presencia corporal de Jesús entre los suyos. Juan 14, del verso del 16 al 19. Jesús pone su presencia a través del Espíritu por encima de su presencia histórica. Lo dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Juan 16, 7.
Esto es maravilloso, maravilloso. De hecho, la presencia física de Jesús con su abrumadora superioridad podría, escuche bien esto, podría obstaculizar el desarrollo personal de los suyos, ocasionando una dependencia infantil, pero será la identificación interior producida en él por la comunidad de espíritu la que haga desarrollar a la iglesia. Juan 14:20 dice así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, Jesús, más que un modelo exterior, es un impulso vital interno en la línea del amor sin límite. De este modo, el Espíritu es factor de unidad en la iglesia, que crea igualdad y desemboca en la unidad de compromiso, de la diversidad individual y de la variedad de caracteres y capacidades. Hay un solo compromiso de fondo: trabajar para comunicar vida a la humanidad, más nada. También el Espíritu es el que funda e inspira la oración en la comunidad, que tiene dos aspectos: la unión con Dios y la petición a Dios. Esta unión con el Padre y el Hijo está dado en el Espíritu mismo, que es presencia de ambos en la iglesia. Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Palabra de Dios. Juan 14:23. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, es la oración del católico donde se toma conciencia de esta realidad. Si se expresa con palabras, se traducirá en alabanza y acción de gracia. Pero también la petición por las necesidades es efecto del Espíritu. Y esta no es más que una manifestación del amor universal que el Señor infunde al hombre. En el Padre Nuestro, Mateo 6, del 9 al 13, la oración que enseñó Jesús, en ella está la unión supuesta. Ella permite a los católicos llamar Padre a Dios. Jesús enseña en esta oración cómo la comunidad y la iglesia deben pedir, estableciendo un orden. Las tres primeras peticiones, escuche bien, las tres primeras peticiones se refieren a la humanidad entera. Y las tres últimas van dirigidas a la comunidad misma. En la primera parte, el católico tiene la experiencia del reinado de Dios sobre la iglesia, es decir, la comunicación de espíritu-vida que crea la relación padre-hijos entre Dios y los hombres. Lo mismo que para la humanidad entera, cada petición supone una experiencia que expresa un deseo. ¿Qué implica el compromiso? Es una actividad que contribuye a realizarlo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Luego pide que la humanidad comprenda que Dios es el Padre, dador de vida. Escuchemos cómo lo dice Mateo. Mateo 5:16. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, y llegue tu reinado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, solo Él puede satisfacer nuestro deseo. Él pide para los hombres el don del Espíritu vida, que presupone la opción por el amor universal, la opción por Dios y contra el dinero. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Aquí expresa el deseo de una sociedad humana nueva, justa y fraterna. Mateo 5:6 viene a decir lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el designio divino del reino de Dios. Ahora vamos a la segunda parte. Aquí la iglesia pide por ella misma, nosotros, para estar a la altura de su misión en el mundo. Nuestro pan del mañana, dánoslo hoy. La iglesia expresa el deseo de la unión y amor y alegría propio del banquete, el pan prometido para el futuro del mañana, símbolo de la etapa final del reino de Dios. Para que sea una realidad en la iglesia presente, perdónanos nuestras deudas. Y aquí se expresa el deseo de que el Padre derrame continuamente amor, perdón sobre la iglesia y sus miembros comprometidos a manifestar su amor, perdón
a todo el que los ofende, y no nos dejes ceder a la tentación, sino líbranos del mal. Todos pedimos que la comunidad sepa resistir a las tentaciones que venció Jesús, en vez de buscar el propio provecho en lugar del designio de Dios, y de actuar irresponsablemente buscando la propia gloria, pretendiendo dominar a los hombres con el pretexto de propagar el reinado de Dios. Ceder a cualquiera de ellas es dejarse llevar del mal, que solo es la personificación de la ambición de poder, y sería vana su misión. La sal, escuche bien, la sal perdería su sabor. Otro aspecto sería que el Espíritu manifieste en la comunidad de carisma. Los carismas no son simplemente un don caído del cielo, independientemente de las cualidades de la persona. El carisma es el fruto del Espíritu Amor, que desarrolla y potencia las cualidades del hombre en provecho de la comunidad. El carisma supone el desarrollo de cualidades existentes en el individuo, para que éste las ponga al servicio de la humanidad. Y así el carisma en el liderazgo desarrolla la capacidad de convocatoria en la iglesia, haciéndola idónea para fundar nuevas comunidades y educarla en la fe católica. El carisma de profetizar aumenta la sensibilidad del espíritu, a la historia y al afinamiento de la intuición, que hace capaz de percibir el estado de una comunidad en un momento determinado. Su sintonía con el espíritu o la falta de liberación, de ánimo, de apertura, de compromiso, se desarrolla conforme al espíritu y a la disposición y dote de los miembros en la iglesia que se deben proponer. Miren, hermanito, mediante la profecía, el espíritu, a la luz de la novedad de la historia, relee incesantemente el mensaje de Jesús y va descubriendo sus virtualidades en respuesta a las necesidades que van surgiendo. Así se combina el entonces del mensaje con el ahora de la historia como lenguaje de Dios, recomponiendo la totalidad de la interpelación divina. El evangelista es el animador potenciado por el Espíritu, cuya predicación en las comunidades levanta el espíritu de esta y la estimula a mantenerse acrecentando su adhesión al Señor. El maestro mantiene vivo en la comunidad el mensaje de Jesús, siendo la fuerza del espíritu inseparable del cimiento del mensaje. El profeta inspirado por el Espíritu actualiza la enseñanza de Jesús, ayudado por el Espíritu. Recuerda y profundiza el mensaje. Son los carismas complementarios. Cualquier cualidad humana puede transformarse en carisma. Primera de Corintios 12, 28 dice así: y así lo puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstol, en segundo lugar como profeta, en tercer lugar como maestro, luego los milagros, luego el don de las curaciones y asistencia de gobierno, diversidad, lenguaje, y ahí va. Bien, así Pablo describe los carismas. Es de notar la importancia que Pablo da a la profecía. Eso es importante. Dice 1 Corintios 14:1, busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. Aquí lo está confirmando Pablo. Miren, hermanito, de hecho la profecía o mensaje inspirado constituye la enseñanza permanente de Jesús en la comunidad. Es Cristo hablando, es Cristo pronunciando, aplicando el mensaje al estado y a las circunstancias en que ésta vive. Y ahí que para fundar y discernir la verdadera profecía haga falta el recuerdo incesante del mensaje de Jesús. Ven, hermanitos, vamos a ir concluyendo ya, no le quito más tiempo. Si el Espíritu Amor une y asimila a Jesús, no solamente forma y da vida a la iglesia, sino que del mismo modo impulsa la misión que es la continuación de la obra empezada por Jesús. El amor universal que es el Espíritu lleva necesariamente a trabajar por el bien de la humanidad, haciendo penetrar en ella el modelo del hombre y de sociedad propuesta por Jesús. Hermanito, termino, ya no le quito más tiempo, concluyo. Miren, en Juan 20, 21 dice así: Cristo envió a la misión y sigue inmediatamente el don del Espíritu, siendo el amor el que impulsa el compromiso con la humanidad. Vida comunicada a los hombres, siendo la fuerza que sostiene en las dificultades y en la persecución a la iglesia católica. Marcos 3:11 dice así: y cuando oyeron para entregaron,
Mire qué interesante. Y cuando lleguen para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está clarito. No tengo más nada que agregar, ni tengo más nada que decir, hermanito. Me voy. De hecho, saben que en medio de la persecución es el Espíritu el que impide que la comunidad se acobarde, que se sienta culpable por no aceptar los valores de la sociedad injusta, que la juzga y que la condena. Queda claro entonces aquí que es el Espíritu el que le hace ver que a pesar de las descalificaciones que sobre la iglesia o la comunidad hacen los protestantes o hermanos separados, o como usted quiera llamarle, a partir de Lutero, sepan, hermanitos, que en Jesús está la vida y el sistema, la muerte. Mucho cuidado. En Jesús está la vida y en el sistema, la muerte. Ahí opera mucha gente y se hace pasar como iglesia de Cristo, pero no lo son. Gracias por haber estado aquí todo el tiempo, hermanitos católicos. Sepan que es hora de formarse para contrarrestar las fuerzas del mal, personificadas en la secta protestante a partir de Lutero. Y por favor, no se olviden de suscribirse en este canal católico, que es de mucha importancia para la subsistencia del canal Iglesia Apologética. Ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo, dándole link y dándole clic a la campanita. Así les llegarán las nuevas notificaciones que estaré subiendo. Gracias y adiós. Nos vemos.